No hay nada más peligroso que un diablo que sepa la Biblia con un cristiano que no la sepa toda. Y entonces fue cuando Jesús dijo: escrito está también. Es decir, no me descontextualice la Biblia. La Biblia tiene un contexto, un panorama. Por eso sentí mi corazón hablarles de libros de la Biblia, para que usted entienda todo el panorama, y una vez entendido el panorama ya pueda entender los versículos. El libro de Samuel, note lo que yo digo, no digo primera de Samuel, que eso se utiliza mucho en el pueblo cristiano. ¿Por qué no digo primera de Samuel? ¿Por qué creen? Porque no es una carta. Cuando es carta se dice primera de Samuel. Cuando es libro se dice primero de Samuel. Samuel es libro, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas. Eso es la correcta pronunciación. Un datico: primero y segundo de Samuel se escribieron juntos. En realidad el original viene el paquete completo. En algún momento el pueblo hebreo, sobre todo los escribas, que eran los que hacían esto, lo dividieron en primero y segundo de Samuel, pero en realidad el libro todo fue escrito completo. Viene la pregunta, no los voy a acorchar porque sé que antes de almorzar las neuronas no piensan, entonces de pronto no los voy a poner a pensar mucho. Pero si dice 1 y 2 de Samuel, y si Samuel se murió en el primero y ya en el segundo ya no está Samuel, entonces ¿quién escribió segundo de Samuel? Buena pregunta. Se le llama primero y segundo de Samuel, pero es que en el segundo libro de Samuel ya se murió hace mucho rato. Entonces usted dirá, ¿verdad? ¿Y quién escribió esto? Bueno, le tengo el datico por si de pronto en algún momento a usted se lo llegan a preguntar, que usted lo pueda decir. Resulta que en el reino, con David tuvo otros 2 hombres que fueron muy de la mano de él, y fue el profeta Natán y el vidente Gad. Esto se menciona en Samuel. Entonces David estuvo rodeado de 3 figuras: Samuel, Gad, el vidente, y Natán, el profeta. La teoría es que en realidad libro primero de Samuel y libro segundo fue escrito por Samuel, Gad y Natán. Muchos de los apuntes que tenía Samuel lo tomaron estos otros 2 profetas, y ellos entonces también lo recopilaron. ¿Y qué es primero y segundo de Samuel? Es una recopilación de todos estos relatos. El libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 29, dice así: primer libro de Crónicas: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Ahí es donde está. Note, todo lo de David, 3 personas lo escribieron: Gad el vidente, Natán el profeta y Samuel el profeta. Se muere Samuel, pero ellos siguen escribiendo. ¿Por qué tiene el nombre de Samuel? Porque Samuel era el más reconocido. Pero si a usted le dicen, ¿y por qué segundo de Samuel si Samuel ya estaba muerto? Ya le responde con primer libro de Crónicas 29:29. Bueno, entremos en materia. Para los que leímos segundo libro de Samuel, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Es la paradoja más grande de la Biblia. Yo no sé si usted lo había visto así, pero para mí es la paradoja más grande de la Biblia. De hecho, antes de predicar este mensaje, le consulté al pastor Alberto Rosero cuál era la opinión, le consulté a otros 2 pastores muy veteranos cuál era su opinión, y le consulté a la inteligencia artificial. Le dije: inteligencia artificial, ya que eres tan inteligente. No, mentiras, no le dije así, pero sí le pregunté cómo se explica lo que les voy a decir. Primero que todo, vaya conmigo al primer libro de Samuel. Pastor, no nos va a hablar del segundo, pero recuerde que venía un paquete. Ahí está la imagen, vamos a poner la imagen. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Mire, lea conmigo primer libro de Samuel, capítulo 2, y usted se va a dar cuenta de algo. Cuando el sacerdote Elí recibe el juicio, usted sabe que él recibió. Entonces dice en el primer libro de Samuel, capítulo 2, ahí está, 2:35. Primer libro de Samuel 2:35.
Dios le dice al sacerdote Elí: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré, ¿qué dice? Casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Dios le está diciendo a Elí: Elí, fallaste como sacerdote, y yo voy a levantar un sacerdote fiel. Y uno sospechosamente dice: ah, sí, se refiere a Samuel, y Samuel fue un sacerdote fiel. Pero después te vas a dar cuenta que el Señor no se está refiriendo solo al sacerdote Samuel. Cuando habla de le levantaré casa firme, solo a una persona en el Antiguo Testamento se le da una promesa y un pacto de que su casa y su reino sería firme, y fue al rey David. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 13. Ahí está también. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Samuel, hablando ya no con Elí, sino hablando con Saúl. Recuerden que Saúl fue desechado. Eso lo vimos hace 20 días cuando hablamos del primer libro de Samuel. Dice Samuel a Saúl: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón que conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Es muy tremendo porque el calificativo que se le da a David es un hombre conforme al corazón de Dios. Es un sacerdote fiel, un hombre al que se le levantaría casa por siempre. Ese es el adjetivo que se le da a David. Pero venga. Si usted leyó segundo libro de Samuel, para mí no hay libro en la Biblia que me muestre, perdón lo que voy a decir en mis propias palabras, las cochinadas de una persona como segundo de Samuel. Yo sé que los otros libros que vamos a hablar, por ejemplo Reyes y Crónicas, me hablan las cochinadas de un pueblo, y también hubo reyes muy perversos, pero específicamente de una persona. El que más me habla de esas cochinadas es segundo libro de Samuel. Digámoslo así, lo podría poner las cochinadas del gran rey David. Ay, pastor, no lo tire tanto por el piso. Que no. Mire, uno de los pecados más famosos que hay en la Biblia, vaya al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, uno de los pecados más famosos y tristes, que a propósito ya les voy a decir algo. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Este capítulo, esta escena, yo la narro en mi cuarto libro para los hombres que están en este lugar. Escuchen hombres, no es porque Dios me lo dio a mí. No se había escrito un libro así para los hombres, no se había escrito. Yo llevé 40 hombres de estos y les estuve enseñando lo del libro, y eso es lo que se va a tratar en el seminario para amigos y hermanos. Algo que no se había dicho para rescatar la hombría que hemos perdido. David es el ejemplo de un hombre que, debiendo ser el hombre que debía ser, comete el pecadote más grande. Mire lo que dice segundo de Samuel. Yo lo tengo en mi libro y ahí hablo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen ¿quiénes? ¿A dónde? ¿Qué cargo tenía David? Rey. ¿A dónde debía ir? Pero nota, no fue a la guerra. David no fue a la guerra. David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat. Pero David se quedó en Jerusalén. Yo hago una pregunta: David, ¿qué haces en Jerusalén? Tú eres rey y como rey debes ir a la guerra, pero te quedaste en Jerusalén. Usted dirá: no, pastor, eso no tiene nada malo. Pues no tiene nada malo. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se fue ¿a dónde? Al terrado. Y allá en el terrado, ¿qué pasa? Vio una mujer
que se estaba bañando, la cual era hermosa. Yo le hago una pregunta. David estaba en su casa y esa tarde dijo: ve, voy a pecar, voy a irme al terrado, voy a ver qué pecado me resulta. ¿David dijo eso? No, él se levantó tranquilo al terrado. No iba a pecar, iba a tomar solecito matutino, vespertino, iba a tomar solecito vespertino. Pero miren cómo entra el pecado de fácil. ¿Cómo entra el pecado de fácil? Tomando el solecito vespertino y un momento a otro: vecina, si supiera qué le costó esa miradita. En mi libro, para los hombres, hay una característica que deben tener los hombres: es visión. Visión es diferente a vista. La visión ve lo que está detrás de la montaña, la vista solo ve la montaña. La vista ve lo que los ojos, hasta donde los ojos alcancen. La visión es hasta donde el corazón sueñe. Visión es superior a vista. Un rey debía trabajar con la visión. David debía estar bajo la visión, ir con los reyes a la conquista, visión. Pero cuando tú no te mueves en la visión, lo único que te va a gobernar es la vista. Hombres, en la proporción que tú no tengas visión en tu vida, será tu debilidad para el pecado sexual, que es por la vista. Cuando un hombre no tiene visión, lo único que va a hacer es trabajar con la vista. Y eso pasó con David. ¿Qué hace un rey debiendo ir a la guerra, fisgoneando a la vecina? Yo le resumo para los que no han leído el libro. David, porque era el rey, la manda a traer. Como era el rey, duerme con ella. Usted dirá: pues ¿y esto era así tan fácil? Él era el rey. Pero entonces mire las cositas. David dijo: no, ya, la disfruté y listo. La disfruté y listo. Llega la vecinita y le dice: eso que usted hizo, resulta que estoy en embarazo. Y la doña era casada. Y entonces David dice: ay, 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 casada, el embarazo, uy, no. Y mira lo que hace el rey. Y entonces el rey dice: ah, no, eso tiene solución. Como él era el rey, llama a su capitán del ejército: venga, el esposo de esa señora está peleando, hágame el favor y tráigamelo, sáquemelo de la batalla. Yo le doy algunos vinitos y yo lo emborracho y lo mando para la casa y lo mando a dormir con la esposa, para que le achaquen ese peladito a él. ¿Sabe qué? Vino el hombre, y cuando lo mandaron de la esposa, ¿sabe qué dice el hombre? No, mi rey, yo no iré. ¿Por qué? Estamos en guerra y estoy peleando por ti, y jamás yo sería capaz de estar disfrutando a mi esposa cuando todos se están matando. Rey, no dormiré con mi esposa. Se le dañó el plancito. Y entonces David dice: ay, Dios, ¿qué hago? Ya sé. Entonces, si no dormí con la esposa, yo lo mato. Lo asesinó. No manchó en sus manos. Simplemente dijo: vea, póngamelo al frente de la batalla. Y cuando esté al frente de la batalla, todos retírense y déjenlo solo. Ay, lo mataron. Ay, no, qué pecado de Urías. Pecado. Mire, David mató a muchas personas, Goliat y todos. Pero esas muertes que él tuvo no se le contaban como asesinatos, porque era extendiendo el reino de Dios, era proclamando el nombre de Dios. Todos esos eran paganos. Si usted quiere saber algo más de eso, ya lo prediqué en el libro de Josué. Josué es uno de los libros más sanguinarios en la Biblia, pero ahí se explica por qué eso. Pero ese sí se le cuenta como asesinato a David, porque él lo hizo intencionalmente. ¿Cuántos pecados ya le ha contado a David? Por esa miradita: ociosidad, adulterio, mentira, homicidio, traición, porque Urías era uno de los más altos hombres. Hay un predicador, le contó 11 pecados por esa miradita, hombres. Bueno, y también va para las mujeres, pero aquí estamos hablando de David. Ese es el pecado. Siempre el pecado
Uno cree que es algo así pequeñito, pero el pecado va creciendo, creciendo, y cuando de un momento a otro resulta, a los jóvenes yo les di un mensaje alguna vez que se llamaba engendro. Uno cree que es un pecadito y mentiras que eso se va. Pues yo le voy a decir, resumida las cuentas, al hombre lo matan. El muy tremendo de David dice: pues ya lo mataron, entonces yo la traigo como esposa, y todo quedó tapado. Llega un profeta, el profeta Natán, y el profeta le dice al rey: le voy a contar una historia y me dice usted qué piensa de la historia. Y entonces el profeta Natán le dice: un hombre tenía muchas ovejas, podía tener las ovejas que fuera, pero en ese mismo lugar había un hombre pobre que solo tenía una ovejita, no más. Y dice Natán, y resulta que el que tenía muchas ovejas le quitó la única ovejita a ese. ¿Usted qué piensa, rey? Y David dice: injusticia, tiene que morir. ¿Cómo es que hizo eso? Natán dice: ese eres tú. Quitaste, eras el rey, podías tener las mujeres que sea del reino, y quitaste la única mujer, eres tú. Y David, a partir de ahí, tiene que enfrentar, y escucha, iglesia, te voy a decir unas 3 o 4 verdades que deben calar en tu mente, deben calar. Bueno, ya te dije la primera: no te desubiques ni te desenfoques, porque el día que te desenfoques vas a ponerte a mirar otras cosas que te van a hacer caer, por muy rey que seas o por mucha reina que seas. No te desenfoques, porque eso es lo que el diablo va a querer. Pero la segunda verdad que te quiero decir es esta. Fue muy tremendo porque David, entonces, cuando es confrontado, Dios dice: estas son las consecuencias que van a venir por tu pecado. Consecuencias que iban a venir ¿sobre quién? Sobre su familia. Y Dios dice: no va a faltar de tus hijos donde vaya a haber muerte, y no va a faltar en tu casa donde haya pecado sexual por lo que tú hiciste. Segunda verdad que te quiero decir, iglesia: Dios perdona el pecado, pero las consecuencias quedan. Yo les voy a hacer una confesión. A mí no me asusta el pecado. No me asusta el pecado, porque el pecado me lo perdona el Señor. Yo tiemblo por las consecuencias. El pecado, puedo estar en el último instante de mi vida, yo puedo dedicarme toda una vida a pecar, y en el último instante de mi vida decirle: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor, en su gracia, es capaz de decir: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es Dios. El problema no es el pecado, porque si yo soy sincero ante Dios, Dios me lo perdona. El problema son las consecuencias, que eso sí no se borran. Mis queridos, el segundo libro de Samuel son las consecuencias de un hombre que pecó. ¿Sabe qué pasó? Bueno, David tuvo otras cosas. Era problema de los reyes. Hoy en día eso no es bien visto. ¿Sabe cuántas esposas tuvo David? David tuvo 7 esposas. Eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, me menciona 6 esposas. Y en el segundo libro de Samuel 3, 14 al 16, me menciona la séptima, que es Mical, que en realidad Mical fue la primera que tuvo. 7 esposas. Pero segundo libro de Samuel 15, 16, y tuvo 10 concubinas. Ese man se llenó de... El problema no eran las 10 esposas, eran las 10 suegras que tenía. ¿Se imagina? Entonces, ¿qué pasa? Unas por aquí, una por aquí, una por aquí. Hijos por aquí, hijos por aquí, hijos por aquí, hijos por aquí. ¿Sabe qué pasó en la familia de David por ese pecado? Resulta que en el capítulo 13 se nos narra que un hijo de esos se enamoró de una hija, Amnón de Tamar, y se obsesionó por ella. Y un amigo dijo: no, vea, haga esta estrategia, la viola. Un hijo viola a la hija, y entonces el hermano, ¿qué dice? Entonces yo mato a mi hermano, y un hermano mata al otro.
en la familia de David. No juegues con el pecado. El pecado te lo perdonan, pero las consecuencias quedan. Eso pasó con David. Y entonces Absalón mata a Amnón. Pero luego, cuando Absalón mata a Amnón, David llora porque un hijo mata al otro, pero nunca llama a Absalón, nunca lo llama. Absalón no se sintió respaldado por el papá. Y durante muchos años, la Biblia habla más de 8 años, David nunca le vio el rostro a Absalón. Y Absalón necesitaba ser sanado en su corazón por su papá. Pero ¿sabe qué hizo Absalón? Entonces, si mi papá no me va a hacer caso, entonces yo me voy a hacer notar de otra forma. ¿Sabe qué hizo Absalón? Primero le quemó los cultivos al papá. Segundo, empezó a hacer una rebelión. Y el pueblo le empezó a decir: venga, mi papá no le trama tanto como yo. Y se empezó a levantar una rebelión. Y para acabar de ajustar, un amigo que tenía Absalón le dijo: haga el daño completo. Cogió las 10 concubinas que tenía el papá y durmió con ellas públicamente. Un hijo. Mira las consecuencias del pecado. Y eso me lo narra el libro de Samuel. Bueno, pasaron muchas cosas. Absalón a la final pierde la vida. Y cuando pierde la vida, David llora por Absalón. Hay una predicación del hermano Serafín Contreras, una belleza de predicación. Se llama La tragedia del amor silencioso. Y es una predicación a los padres, porque el hermano Serafín Contreras dice: Absalón fue un hijo que el papá nunca tocó el corazón. Y cuando un hijo no es tocado en su corazón, lo único que traerá es rebeldía, querer al corazón de un padre. Por eso el libro Masculinidad Vivificante y Redentora. Necesitamos padres que abracen, padres que lloren, padres que jueguen. Necesitamos rescatar masculinidad, porque muchas veces esos hijos están perdiéndose. Por eso es uno de los personajes que hablo en mi cuarto libro, Masculinidad Vivificante y Redentora. Eso fue David. Para acabar de ajustar, en el capítulo 24 se me dice otro pecado de David. ¿Sabe cuál fue el otro? Se puso a censar el pueblo. Y usted me dirá: pastor, ¿y hay pecado por censar el pueblo? Sí, no, porque es que depende con qué intención se censa el pueblo. La intención de David era saber cuánto ejército tenía. Y eso para Dios era decir: ¿en qué estás confiando? ¿En mí o en el ejército? Pues bien, ese pecado a David le costó la muerte de un montón de gente en el pueblo. Él tuvo que ofrecer un sacrificio para detener el ángel de Jehová. Mis hermanos, este es el hombre conforme al corazón de Dios. La pregunta del millón es: explíqueme eso. ¿Cómo se le llama a un hombre conforme al corazón de Dios con estos pecadotes y estas cosas que hay en su familia? Ese es el libro de Samuel. El segundo libro de Samuel me muestran, como dice la imagen, la radiografía de un hombre conforme al corazón de Dios. La radiografía. ¿Sabe? Todo el mundo veía al gran rey David, todo el mundo veía la corona. Esa es la fotografía. Ahora el Photoshop puede hacer demasiadas cosas. Ay, María, le quita a uno pecas, le pone ojos azules. Photoshop hace mucho retoque. Radiografía me muestra el corazón. Y segundo libro de Samuel es la radiografía de un rey. Pero lo que me impacta es un hombre conforme al corazón de Dios. La pregunta es, entonces, ¿cómo podemos explicar eso? Al pastor Alberto, yo tenía mi teoría, es la que les voy a decir a ustedes en los próximos 25 minutos, si no se me duerme. No se duerma, porque viene lo bueno. Pero yo tenía mi teoría y le dije al pastor Alberto: pastor, ¿cómo se explica que un hombre con tantos pecados tiene el corazón de Dios? Le dije a otros 2 hermanos de mucho recorrido y le dije a la inteligencia artificial. Todos coincidieron en lo que les voy a decir. Escuchen lo que les voy a decir. Es verdad que él pecó, pero con todo y lo que él pecó, eso no le quitó el corazón de Dios. Y aquí hay una segunda verdad o tercera verdad que le quiero decir.
Ya le he dicho algunas verdades. Es que el hecho de que usted ame a Dios no quiere decir que usted no va a pecar. Hay algo raro que solo Dios lo entiende. Solo Dios lo entiende, porque ni uno lo alcanza a entender. Uno muchas veces amando a Dios y le falla. Amando a Dios y le falla. Un ejemplo de ello es Pedro. Pedro amaba a Jesús, pero lo negó. Porque, mi hermano, somos tan débiles, somos tan frágiles, la naturaleza carnal es tan frágil. Por eso, mi hermano, no se confíe en que lo amas. No digas, yo tengo mi amor hacia el Señor. No te confíes en eso. Amor no basta. Porque si el amor bastase, David no hubiera pecado. Te voy a decir algo más importante que el amor a Dios. ¿Sabes qué cosa es más importante el amor a Dios? ¿Qué creen ustedes? Más que la obediencia, es el temor de Dios. Salomón, mira mi hermano esto. No basta el amor, porque David tenía amor y pecó. No basta la sabiduría, porque Salomón tenía sabiduría y pecó. Por eso el mismo Salomón dijo que lo más importante es el temor a Dios. Porque tú puedes amarlo y no temerle y pecas, y vas a tener que sufrir consecuencias. O tú puedes tener sabiduría, títulos, te sabes la Biblia de pe a pa, un montón de versículos, pero también puedes pecar. Es temor, teme las consecuencias. David es un ejemplo de ello. Él no tenía problema con el amor. Pero ¿por qué él se vuelve un hombre conforme al corazón de Dios a pesar de esto? Te lo voy a decir casi textual a lo que me dijo el pastor Alberto, que es lo que creo. Era un hombre que tenía tanto, pero tanto amor por Dios, y tenía características tan únicas, que con todo y eso, el pecado que hizo era mínimo a lo que él tenía. Y entonces usted me dirá, pastor, entonces usted me está diciendo el que peca y reza empata. No. Yo no le estoy diciendo el que peca y reza empata. No. Si usted es lógico, jamás un campeonato se gana a punta de empates. Nunca un equipo llega a la final solo con empates. Hay que ganar. En el reino de los cielos no sirve el que peca y reza empata, no sirve. Y David no era el que peca y reza empata. ¿Sabes por qué? Porque el que tiene esa mentalidad, el que peca y reza empata, en realidad tiene un corazón malo, quiere pecar. Entonces él dice, yo quiero pecar, pero entonces vamos a equilibrar esto así. No es el que peca y reza empata. Tampoco lo que le quiero decir es que si usted tiene muy buenas obras, y si sus buenas obras son muchas, entonces esas le van a borrar las malas obras. Tampoco le quiero decir eso. Usted dirá, pero eso fue lo que pasó con David. No. Es que David, el problema no eran sus obras, el problema era su corazón. Él es el único hombre que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que tenía estas cosas que hay allí. Por ejemplo, cuando el sumo sacerdote entraba, ¿cuántas veces al año entraba a la presencia de Dios? ¿Cuántas veces? Una. ¿Cuántas veces entraba David a la presencia del Señor? Dice el Salmo 27:4, una de las citas que más me gusta también: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. El sumo sacerdote entraba una vez al año. David entraba todos los días. Y uno dice, ¿y por dónde se metía ese tremendo? ¿Había algún huequito allá en el tabernáculo? ¿Había algún huequito? No. Él aprendió a construir un altar para Dios. De hecho, por eso se le llama que en los últimos tiempos Dios iba a restaurar el tabernáculo caído de David. Ahí hay todo un estudio. El tabernáculo caído de David no era el tabernáculo físico. El tabernáculo caído de David se refiere al lugar espiritual que él aprendió a construir. Ningún otro hombre en el Antiguo Testamento aprendió a estar en la presencia del Señor como David. La presencia.
Pero segundo, pleitesía tiene que ver con sumisión, con obediencia, con respeto, con acato. Ningún otro hombre en el Antiguo Testamento honró tanto la autoridad como David. En la convención pasada hablamos demasiado de David. Eso está grabado, se puede meter en el canal y ver todas las enseñanzas que se dieron de David. Los pastores enseñaron de David. Pero yo le repaso. La persona que más persiguió a David fue Saúl. No era justo que el que tenía la unción, que era David, viviera en una cueva, mientras que el que tenía el demonio viviera en un palacio. El endemoniado persiguió al ungido, y por culpa del endemoniado, el ungido le tocó más de 15 años vivir perseguido en cuevas y todo. Pero ¿sabe qué es lo lindo de David? Nunca deshonró la autoridad. Esta autoridad le tiró una lanza varias veces y David tomó la lanza. Yo a los jóvenes les prediqué los ungidos. En la convención también. Los ungidos llevan quesos y no cortan mantos. Mire, Isaí tuvo 8 hijos. 3 de los hijos eran mayores de 20 años. Los mandaron a la guerra. Le quedaron ¿cuántos hijos? 5. David era el menor. El papá tenía ovejas. ¿Quién era por lógica quien debía cuidar las ovejas? David. No, David era el menor. Debía cuidarlas el cuarto, o el quinto, o el sexto, o el séptimo, no el octavo. Pusieron al octavo a cuidar las ovejas. Y cuando estaba cuidando las ovejas, el papá quería llevar unos quesos para los que fueron a la guerra. ¿A quién mandaron? ¿A quién debían mandar? A los otros 4 desocupados, vagos. Pregúntele a un muchacho cualquiera: venga, David, va a llevar todo yo, pues, todo yo. David respetó la autoridad del papá. ¿Listo, papá? Yo le llevo los quesos también. Nunca deshonró la autoridad del papá. Pero luego, cuando llega al campo y cuando el hermano mayor se burla de él, lo menosprecia, se hubiera puesto a pelear David con el hermano mayor. Entonces la pelea la hubiera perdido, porque Dios lo mandó allá a pelear ¿contra quién? Contra Goliat, no contra Eliab. Pero él no peleó con el hermano mayor, honró la autoridad de su hermano mayor. Pero vamos a ver que después David honró la autoridad de Saúl. No hay otro hombre. Hubo un momento donde él podía matarlo, cortó el manto y se sintió mal, porque dice: yo no quiero tocar al ungido de Jehová. Ninguna otra persona como David para adorar al Señor, ninguna persona como David para respetar la autoridad, pero ninguna persona como David para amar su palabra. Usted va a leer los salmos, Salmo 19 por ejemplo, Salmo 119, y va a decir cuánto amo. David tuvo oro, plata, coronas, pero él dice: amo tu palabra más que el oro. Para él la palabra no era cualquier cosa, para él la palabra tenía un valor más que el oro y más que todas las cosas. Ninguno como él. Pero sabe la otra, él, no voy a entrar en detalles, pero usted mira los salmos y se va a dar cuenta. Por ejemplo, ayer predicaba, y el miércoles predicó un mensaje que se llamaba Medianos, los dioses que mueren. Ese ya lo monto en estos días en el canal. Medianos, los dioses. ¿Y sabe qué hizo David? David, siendo el gran rey David, pero él nunca se sintió grande. Él miraba a los cielos, las estrellas. ¿Qué es el hombre para que tengas de él misericordia? El mismo, hay un salmo, creo que es el Salmo 20, donde él dice: este pobre clamó. Pobre, se mantenía la plata que sea, pero no se sentía pobre. Él aprendió a ser humilde. Como nadie en el Antiguo Testamento vemos un hombre de humildad, un hombre de respeto a la autoridad, un hombre que amaba la palabra, un hombre que honraba la presencia de Dios. Y ninguno como él. A él sí le dolía el pecado. Hermano, sí, él pecó y tuvo pecados horribles. Pero si usted mira el Salmo 32 y usted mira el Salmo 51, él mismo describe qué representaba. Dice: mientras callé, envejecieron mis huesos. Y una de las oraciones más tremendas está en el Salmo 51, cuando dice: cree en mí, oh Dios, un limpio corazón
y pon un espíritu nuevo delante de mí y no me quites el gozo de tu salvación. Sí, él pecaba, pero cuánto le dolía el pecado a él. No como Saúl. Recuerde que Saúl pecó y lo único que le dolía es: ay, hónreme delante de los ancianos. A Saúl le importaba, era el pueblo. No, David le dolía el pecado, y ninguno como él para formar discípulos, ninguno. En la cueva de Adulán, cuando lo estaba persiguiendo Saúl, dice el primer libro de Samuel 22 que se le unió un montón de gente. ¿Qué características tenía esa gente? ¿Se acuerda? Endeudados, afligidos, no había que hacer nada. Pero usted va a ver en segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, los valientes de David. ¡Ah, qué belleza! Y va a ver en el capítulo 23 los otros valientes de David. En realidad son predicaciones, yo creo que ya las he dado, pero en el capítulo 21 se mencionan los matagigantes, los otros matagigantes, y en el 23 se mencionan los otros valientes. ¿Cuántos gigantes habían en la época de David? ¿Saben qué? No era uno, era, al menos que la Biblia lo registre, ¿sabe cuántos? Y usted lo va a ver en el segundo libro de Samuel: 5. Parece que Goliat tenía otros 5, otros 4. Era Goliat y otros 4. ¿Usted sabe cuántas piedras cogió David para pelear contra Goliat? 5. ¿Usted sabe por qué cogió 5? No cogió 5 porque si falló con la primera, lo doy con la segunda. Él sabía que con la primera caía el primero, porque esa piedra iba dirigida por Dios. ¿Sabe para qué cogió las otras 4? Por si se venían los otros 4, a esos también les doy. Había 5 gigantes y se menciona en segundo libro de Samuel 21. Pero lo lindo de esos 5 gigantes es que ya no los mató David. Hay una escena tan linda, lo predicamos en la convención, pero se lo recuerdo. David iba a pelear con un gigante, pero David ya no tenía la misma fuerza y estaba cansado. Y de un momento a otro, uno de los que él entrenó dice: jefe, venga, usted ya no está para eso. Usted vale más que 10,000 hombres. Quédese allá, yo le mato a ese gigante. Y entonces la Biblia dice: mataron al segundo, y después mataron al tercero, y mataron al cuarto, y se volvió moda matar gigantes, porque David los entrenó para matar gigantes. Y luego se nos menciona en el capítulo 23 los valientes de David. Eso es una belleza. Cada uno de ellos es una enseñanza. Yo he enseñado de algunos de ellos, pero son una belleza esos gigantes, esos valientes. Les voy a contar solo uno. Hay uno que peleó y la espada se le quedó pegada. Cada uno es una enseñanza. De pronto algún día se las enseño. El que se le quedó la espada pegada. Hubo otro que peleó por un plato de lentejas, por un sembrado de lentejas. No valía nada, pero él peleó por eso. Pero resalto uno que iba caminando y era invierno, y en el invierno había un hueco allá, y en el hueco ¿qué había? Un león. ¿Y sabe qué hizo ese man? Se tira al hueco a pelear con el león. Es el único. Yo lo veo y que se muera. Pero ¿por qué se tira allá? Ahí hay una enseñanza también. Usted dirá: es una bobada. Para él no era una bobada. Él estaba construyendo una personalidad. Maté un león. Eso servía. Ahí hay un montón de enseñanzas. Pero esos hombres los formó David. Ninguno como David para formar discípulos. Ninguno. Y por último, mire lo que dice Salmo 78, 72. Qué bonito esto. Mire, Salmo 78, 70 al 72. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. De tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y atención a esto: los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Este versículo resume la vida de David. Usted me dice: pastor, ¿cómo que hubo integridad en el corazón de un hombre que pecó? Yo le voy a hacer una pregunta: ¿usted es cochino o limpio? Usted me dirá:
pastor, yo soy limpio. Sí, pero todos los días suda, todos los días se enmugra, todos los días. Pero usted, el hecho de que coja mugre todos los días, bueno, no falta el que no se bañe, pero mire, el hecho de que nosotros nos enmugremos no quiere decir que eso sea cochino. Sí, es verdad, nos ensuciamos, sudamos, pero nos bañamos. ¿Quiere saber usted si su hermano se bañó? Acérquese a ver a qué huele. A mugre cobijada. Entonces yo por eso me echo perfumito para disimular. Mire esto, el hecho de que nos ensuciemos no quiere decir que seamos cochinos. Y eso mismo pasa con David. El hecho de que él pecó no significa que no era íntegro en su corazón, porque es que el íntegro de corazón puede pecar, no que deba pecar, ojalá nunca peque, pero en el íntegro de corazón tiene una característica, que el pecado le duele tanto el pecado, que no lo soporta y lo tiene que confesar. Eso era David, por eso él tenía integridad. Entonces miren las características de David: tenía pericia, tenía pureza, tenía integridad, tenía adoración. Decía en el primer servicio, no sé si es conciencia o no, pero usted sabe que como iglesia, Centro de Fe y Esperanza, hasta nueva orden no cambiaremos el norte. Nosotros creemos, por las palabras de Jesús, que construir a un ser integral es construirlo en las tres relaciones: una relación vertical hacia arriba, Dios; una relación vertical hacia acá, yo; y una relación horizontal, prójimo. Cuando yo construyo esas tres direcciones en mi entorno, yo ya puedo ser un individuo que afecte para bien. Pero si yo tengo destruida cualquiera de esas tres relaciones, si yo destruyo mi relación con Dios, ¿qué es lo que viene? La idolatría. Si yo destruyo mi relación conmigo mismo, ¿qué es lo que viene? El menosprecio. Si yo destruyo mi relación con el prójimo, ¿qué viene? El odio y la amargura. Y un individuo que esté destruido es un mal social. Por eso el amor tridimensional, como lo tenemos en la visión de nuestra congregación, que en realidad no va a ser tridimensional. Ese letrero lo vamos a cambiar, lo vamos a poner en la parte donde está amarillo. Oren por favor. No les vamos a decir todavía muchas cosas, pero estamos pensando en reformar la estructura física de la congregación. Ya llevamos mucho tiempo y queremos que esté en un lugar mucho más bonito, y eso requiere muchas cosas, incluso económicamente demanda mucho, pero yo sé que con la ayuda de todos, tener aire acondicionado, tener unas paredes más bonitas, una pantalla más bonita, ¿por qué no unas sillas más bonitas? Oren, de verdad que sí, usted quiere eso. Estamos trabajando sobre eso. Entonces miren esto, mis hermanos, la visión la vamos a poner ahí donde está esa pared dorada, y en realidad es el amor tetradimensional. Porque cuando yo restauro bien mi amor a Dios, cuando lo tengo hacia acá y lo tengo al prójimo, yo ya soy una persona que afecto mi entorno. Ahí está, eso es. Si usted mira a David con sus características y lo que dice el Salmo 78-72, en realidad David era una persona integral que podía ser de bendición. La misma Biblia dice que él valía por 10,000 hombres. Otro lo dice: eres como un ángel de Dios. Porque David tenía un corazón conforme al de Dios, a pesar de los pecados. Yo quiero terminar con esto, y para mí es una de las más importantes, por no decir la más importante. Pastor, entonces, ¿cómo mide Dios el corazón? Sabiendo que él pecó tanto y tuvo tantas porquerías, ¿por qué lo llama un hombre conforme al corazón de Dios? Escuche cómo mide Dios. Ya sabe que no es el que reza y peca empata. Ya sabe que no es que mis obras, si son muchas las mejores, entonces me borran las menores. No, eso no es así. Al final de los tiempos, usted y yo vamos a ser pesados. Daniel capítulo 5, ábralo. Esto es la última cita que vamos a leer. Daniel capítulo 5, versículo 25. El rey Belsasar estaba embriagado, él había pecado ante Dios. De un momento a otro apareció un dedo, una mano, y en una pared
esta mano escribe estas cosas. Leamos desde el 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Entonces Daniel interpreta la escritura diciendo: esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peré, tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. Tres verbos. Mené, Mené, Tekel, Uparsin significa contar, pesar, romper. Yo cuento, yo peso y de acuerdo a eso rompo. Me quiero detener solo en un verbo, en el verbo tekel. Pesado ha sido y ha sido hallado falto. Había una balanza. Muchos de los muchachos de hoy en día ya no saben esa balanza. Eso solo la recordamos los viejitos. A mí me tocó, no es que esté viejito, pero me tocó. Mentiras que sí, ya pasamos de los 50. En mi época, cuando era joven, tengo la edad que alborota a los lobos. Porque yo digo, cuando eran joven, y mismo todos empiezan a decir Entonces cuando yo era joven y mi papá me mandaba a hacer mandados, me decía: vaya, tráigame una libra de azúcar. ¿Y cómo medían la libra de azúcar? ¿Se acuerda? Las pesitas. Entonces uno iba donde don Chucho, y don Chucho cogía una cosa metálica y ponía el azúcar. Y entonces de un momento a otro, a ese otro lado le ponía unos cierros. Esos cierros eran de libra, media libra, de kilo. Y entonces, ¿y qué pasaba con la balanza? A medida que iba poniendo el peso acá, la balanza se iba equilibrando. Entonces cuando se equilibraba, ¿qué está diciendo? Que esto está pesando lo que pesa acá. En el día del juicio final, tú y yo vamos a ser pesados en esa balanza. Usted no crea que en el día del juicio final usted se para y a usted lo van a pesar por lo que usted pesa. Usted no lo van a pesar por lo que usted pesa. Señor, tengo buenas obras, he hecho esto no importa. Sus obras no van a importar en el día de que lo pesen, porque el peso de nosotros no es un peso estimativo, sino comparativo. ¿Qué significa? Que a mí me van a poner a un lado de la balanza. ¿Y quién quiere que van a poner al otro lado? A Jesús. Jesús se pone en un lado de la balanza y al otro me ponen a mí. Y en la medida que yo tenga naturaleza de Jesús, la balanza va a decir: tienes peso. No importa las buenas obras tuyas, porque por obras nadie va a ser juzgado. Dice Isaías 64:6 que nuestras obras de justicia, ojo, las de justicia, no las de injusticia, sino las buenas, son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿cómo serán las malas? Si a David lo fueran a pesar por obras, de pronto se pelaba por obras de él, pero es que él no va a ser pesado por obras. David no va a ser pesado el que peca y reza empata, no. David fue pesado por cuánto tienes de mi corazón. Y por eso David pasó la prueba, porque nadie como él para tener el corazón de Dios a pesar del pecado. Mi pregunta es: si hoy te fueran a pesar, ¿cuánto tienes de Jesús en ti? No se trata de mis obras. Yo procuraré tener buenas obras, es lo que dice Santiago. Santiago dice: nadie puede decir que cree en el Señor con malas obras. No, se supone que si yo soy creyente, mis obras van a dar testimonio de mi fe. Pero es que no se trata de mis obras, no se trata de lo que yo haga o no haga. Se trata de cuánto de Jesús hay en mí, cuánta naturaleza de Jesús yo tengo en mi vida. Recuerden lo que dijo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Señor Jesucristo, que murió y resucitó por mí. Pero también recuerde lo que dijo Juan: debo permitir que Él crezca y que yo mengüe. La proporción es esta: si Él crece, ¿qué pasa conmigo? Yo bajo.
Pero si Él baja, ¿quién crece? Yo. Y en el día del juicio final, cuando me pesen y pongan a Jesucristo al otro lado, si yo soy el que primo, mené tekel uparsin, pesado ha sido y ha sido hallado falto, porque lo que importa es la naturaleza de Jesús en mí. Las obras, no se le olvide esto, las obras son un resultado de la naturaleza que hay en ti. Muchos cristianos quieren vivir solo por obras, sin naturaleza. Eso se llama religiosidad, eso se llama hipocresía. Preocúpese por la naturaleza. La naturaleza trae obras, pero las obras no dan naturaleza. Cuando yo digo que la persona de Jesús, y usted me dirá, uy no pastor, es muy difícil que la persona de Jesús viva en uno. Yo ya lo prediqué en Romanos, una predicación que se llamaba Arrastrados del capítulo 7, Voladores del capítulo 8. ¿Sabe qué hizo Jesús? Yo sé que usted no puede, pero mi Espíritu Santo en usted sí le ayuda. Y por eso dice Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Cristo en mí, a través del Espíritu Santo, y yo alimentando la naturaleza de Cristo con una vida de disciplina, de oración, de obediencia, no perdiendo el tiempo como lo perdió David en esa terraza. Cuando yo vivo una vida así, la naturaleza de Cristo crece en mí, y cuando la naturaleza de Cristo crece en mí, voy a ser pesado y no voy a ser hallado falto. David fue un hombre llamado conforme al corazón de Dios, porque aunque tuvo faltas, aunque tuvo esto, él tenía el corazón de Dios, y nadie como él para reflejar estas cosas. Que la Biblia nos quede como una advertencia, como una enseñanza, pero como un consejo de cómo hemos de vivir para el Señor. Al oír esta palabra, dije muchas verdades. Por ejemplo, una de ellas es: no te confíes en que lo amas. Amor no basta, hay que tener temor. David lo amaba, pero pecó. Pero segundo, también yo te dije, en la proporción de que esté Cristo en ti, en esa misma proporción tus obras menguarán y se mostrará de Cristo. El peso es muy importante. Tekel, es muy importante cómo te van a pesar. ¿Qué eres tú en la radiografía del Señor? Fotografía es fácil mostrar. Si tú y yo nos presentamos ante el Señor, no lo mencioné en el primer servicio, pero en este momento se me viene a la mente, solo David era el único que podía decir: examíname, oh Dios, y mira si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Solo David podía decir: líbrame de los pecados que me son, ¿qué? Ocultos. ¿Sabes qué significa líbrame de los pecados que son ocultos? Significa, en lo que yo sé, yo estoy bien contigo, en lo que yo sé, pero si se me escapó alguno, usted, Señor, muéstremelo. ¡Qué belleza de corazón! David no vivía por la fotografía. David ante la radiografía pasaba la prueba, chulito. Quiéralo Dios en un mundo que ama el Photoshop, quiéralo Dios que vivamos por la radiografía de Dios. Eso es segundo libro de Samuel, una radiografía de un hombre conforme al corazón de Dios. Ahí donde está, como lo he dicho tantas veces, una vez más lo digo: ore usted al Señor. No lo voy a guiar por un momento, simplemente el libro de Samuel, mientras usted ora, quiero decirle, termina con el capítulo 22. Léalo en su casa. El capítulo 22 es un hombre que muestra qué hay en su corazón. Hable con Dios, dígale lo que el Espíritu Santo le pone. Pero mientras usted habla con Dios, le voy a leer una parte del capítulo 22 que lo escribió David. Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte, mi salvación.
mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su santo templo y su clamor llegó a sus oídos. Ese era David. Tú puedes leer todo el capítulo 22 y parte del capítulo 23. Resume todo lo que era el libro. Un hombre que amaba a Dios. Señor, hemos aprendido varias cosas con esta lección. Una, amándote podemos pecar si nos descuidamos. Si pecó un hombre como David, ¿cuánto más nosotros podemos estar propensos si nos descuidamos? Ayúdanos a tener visión y no solo vista, porque cuando tenemos visión de rey para la guerra, la vista para estar mirando el pecado se nos nublará. Pero si yo no tengo visión para la guerra, entonces la vista para ver el pecado se ampliará. Guárdanos, Dios. La vida de David es un ejemplo de que hay algo más superior que el amor y la sabiduría, y es el temor a ti. Porque lo vemos en el libro de Samuel. Puedes perdonar pecados, pero las consecuencias quedan. Oh Señor, ayúdanos a temer tu nombre, para temer esas consecuencias. Pero también podemos ver en David que no se trata de las buenas obras que hagamos o no hagamos. Se trata de cuánto tenemos de ti, cuánto hay de tu corazón. Que al ser pesados en la balanza comparativa y no estimativa, podamos ser hallados no faltos como lo fue el rey Belsasar, sino, Señor, oh Dios, ser hallados con la naturaleza de Cristo en nosotros. Y por eso David no decía, Señor, yo quiero hacer obras buenas. No, por eso David decía, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto delante de mí. Lo que le importaba a David no era, Señor, oh Dios, las obras. Lo que le importaba a David era el corazón. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto delante de mí. No nos eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélvenos el gozo de tu salvación y espíritu noble nos sustente. Era el corazón de David. Ayúdanos, Señor, a pasar la radiografía celestial y no vivir solo de la fotografía terrena. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me les continúe bendiciendo, mis hermanos.